Hola chicos, ¿cómo están? Es un enorme gusto saludarlos el día de hoy. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver una nueva unidad temática. Vamos a estar hablando de un nuevo tema. Si ustedes recuerdan, el día de ayer estuvimos platicando sobre dos temas muy interesantes. Estuvimos hablando acerca de la paráfrasis y el ensayo. Como ustedes pudieron observar, tanto el ensayo como la paráfrasis son escritos muy diferentes. Sin embargo, tienen un punto en común, que es precisamente que ambos reflejan la perspectiva personal que tenemos acerca de un tema. Obviamente el ensayo lo hace a través de una crítica reflexiva y la paráfrasis lo hace a través del entendimiento propio que cada individuo puede tener acerca de un tema o una situación, ¿sale? El ensayo es un escrito formal, mientras que la paráfrasis pues es un poquito más informal porque obedece a las palabras que utilizamos de manera normal para comunicarnos, ¿verdad? Bien, el día de hoy vamos a seguir hablando acerca de redacción. Recuerden que ahorita estamos aprendiendo a redactar y vamos a hablar del tema redactemos adecuadamente, con coherencia y cohesión. Ese es el tema del que vamos a platicar hoy. Redactemos adecuadamente, con coherencia y cohesión. Vamos a empezar, chicos. Antes de iniciar a hablar de estas propiedades estructurales del texto, como es la coherencia, la cohesión, pues primero necesitamos precisar qué es un texto. Es algo que es una palabra texto que utilizamos día con día para referirnos a ciertos escritos. Sin embargo, en profundidad, muchos no sabemos qué es un texto. Y antes de seguir, me gustaría precisarlo para que ustedes tengan clara esta idea y por ende puedan utilizar la palabra de mejor manera, ¿ok? Bueno, el texto en primera instancia es primordial. ¿Por qué? Porque, sobre todo para la práctica académica, resulta indispensable, ya que gran parte de las actividades académicas, tanto de recepción como de transmisión de conocimiento, se realizan a través de diversos tipos de texto, como pueden ser libros, revistas, periódicos, etc. Por lo tanto, podemos considerar el texto, acá les puse una definición, como la unidad comunicativa de la lengua escrita. Es el texto, dice por ahí la definición, de tal manera que el texto es la unidad comunicativa de la lengua escrita. Es la parte de la comunicación que se basa en la escritura, de tal manera que a través de escritos también podemos comunicarnos y eso será un texto, ¿verdad? Mientras, obviamente, que la unidad comunicativa de la lengua, pues ¿qué es? El discurso, ¿no? La unidad comunicativa de la lengua, pues es el discurso, porque lo hacemos a través de la oralidad, pero la unidad comunicativa de la lengua escrita es precisamente el texto, es a través de donde expresamos ideas, pensamientos, emociones en la parte escrita. Un texto, chicos, puede ser breve, puede ser amplio, puede ser complejo o puede ser muy sencillo. Aquí les puse yo, por ejemplo, la palabra silencio utilizada como aviso. Es un texto, chicos, aunque sea palabra, aunque sea solamente una palabra, pues refiere todo un significado. Y ahí pues ya estamos entendiendo un significado de algo que no debemos de hacer, silencio, ¿no? No debemos hablar ahí. Entonces, un texto puede ser breve, amplio, complejo, sencillo. Un recado que le dejas a tu mamá, mami, no comí, no me dio hambre, nos vemos. Es un texto sencillo, pero es un texto, ¿sale? De tal forma que si yo me estoy comunicando a través de la lengua escrita, tiene un objetivo, eso será un texto, ¿ok? Ahora bien, pues hay otro tipo de textos que son más complejos y más amplios, como un artículo periodístico, un libro, ¿verdad? Son textos mucho más amplios que cumplen una función comunicativa, pues mucho más compleja, ¿verdad? Mucho más compleja. Todo texto, chicos, esto es muy importante que pongan atención, tiene como finalidad, pues, alcanzar metas comunicativas. En otras palabras, pues un texto se produce para, ya sea informar, describir,
afirmar, persuadir, protestar, criticar o prometer. Por ejemplo, un texto de noticia, un texto noticioso de noticia en un periódico, pues se utiliza para informar, ¿verdad? Un texto descriptivo, por ejemplo, una enciclopedia que nos describe las diferentes especies de animales, pues se utiliza para describir, ¿no? La afirmación, un texto de, no sé, de recado, se utiliza para afirmar también. Un ensayo, un, un ensayo, una crítica, se utiliza para persuadir, para protestar, para criticar, ¿no? Por ejemplo, una carta se puede utilizar para prometer. Entonces, todos los textos cumplen una función o una meta en específico, dependiendo del texto de que se trate, ¿verdad? Bueno, cuando vamos a elaborar un texto, chicos, en todos los casos, debemos de tomar en cuenta las propiedades estructurales del texto. ¿Por qué? Porque si llevamos a cabo y ejecutamos como debe de ser estas propiedades estructurales del texto, nuestro texto va a cumplir fehacientemente, cabalmente su objetivo. Pero si no las utilizamos, lo que va a pasar es que el texto no se va a entender, no va a poder ser comprendido por los lectores a quien va dirigido y por tanto pues no va a cumplir su función. ¿Cuáles son las propiedades estructurales del texto? Son aquellos chicos que dan sentido, ¿no? Que dan claridad al texto. Y estas propiedades estructurales que dan sentido y claridad al texto son, en primera instancia, adecuación, segundo, coherencia, tercera, cohesión, corazones, ¿vale? Bueno, vamos a continuar. ¿Qué es la adecuación? Acá es algo muy importante, miren. La adecuación es un sinónimo de adaptación. Adecuación y adaptación los podemos utilizar indistintamente porque en esencia significan lo mismo. Nosotros adecuamos un texto cuando el sentido comunicativo de nuestro texto se adapta a ciertas características. Por ejemplo, el contexto. ¿A quién va dirigido? ¿Cuál es el propósito de mi texto? ¿Qué tipo de lectores lo van a leer o para quiénes lo estoy dirigiendo? ¿En qué época lo estoy escribiendo? ¿Para qué sector de la población lo estoy escribiendo? Y finalmente, ¿qué es lo que pretendo alcanzar con mi texto? ¿Qué quiero producir? Quiero producir emociones, quiero informar, etcétera, etcétera. Miren, chicos, la adecuación textual es aquel tipo de propiedades estructurales del texto que tiene mucho que ver con el sentido comunicativo que obviamente queremos darle a nuestro mensaje, ¿verdad? El sentido comunicativo es la intención comunicativa con la que estamos escribiendo pues nuestros textos, ¿verdad? Y todo esto, todo el sentido comunicativo obviamente va a depender del contexto. El contexto es todo lo que nos rodea, todo lo que tenemos que tomar en cuenta a la hora de escribir nuestro texto. Por ejemplo, características de quién está emitiendo el mensaje, es decir, el escritor, a quién va dirigido, cuál es el propósito, en qué situación se está emitiendo el mensaje, a quiénes nos dirigimos, cuál es el propósito del mensaje, qué queremos producir, si vamos a explicar, a conmover, a persuadir, a demostrar, ¿verdad? El tipo de texto que vamos a realizar, ya sea formal o informal, va, cualquiera de los dos casos, y en función del tipo de texto que vamos a realizar, también vamos a definir el lenguaje que vamos a utilizar, si vamos a utilizar un lenguaje coloquial o un lenguaje formal, ¿verdad? Obviamente adecuado al texto que estamos produciendo y al contexto del mismo. Por ejemplo, si yo voy a producir un texto para mi colonia, pues no puedo utilizar un lenguaje formal, debería utilizar un lenguaje coloquial, pero si yo voy a utilizar un texto o voy a escribir un texto dirigido a los colegas en pedagogía, pues obviamente tendré que utilizar un lenguaje formal, ¿verdad? Bueno,
Por ejemplo, otro tipo de ejemplo sería que si tomamos en cuenta estas características, vamos a elaborar textos que son adecuados ya sea para el ámbito académico o para otros espacios, por ejemplo, redes sociales, textos personales, etc. Aquí les puse 3 ejemplos, chicos. ¿Vale? Es el mismo texto o es la misma esencia, no es el mismo texto, es la misma esencia, el mismo mensaje. Sin embargo, aquí les puse cómo se adecua a los diferentes tipos de lectores, condiciones que nos rodean. Estos textos son un claro ejemplo de la adecuación. ¿Sale? Vamos a leer el primero. Texto 1. Estimado señor Rodríguez, vaya manera de dirigir una empresa. Hace 3 meses, antes de salir de vacaciones, di instrucciones a su repartidor que no me dejara la revista hasta nueva orden. Al regresar he contado 12 números amontonados en el jardín de la casa, el cual se ve desde la calle. Su repartidor debe ser un imbécil, ya que eso equivale a gritar a los 4 vientos que no hay nadie en la casa. De milagro no me robaron. Me niego a pagar esas revistas. Si se pudiera, usted listo, despediría al idiota de su repartidor. Si se pusiera usted listo, despediría al idiota de su repartidor. Como podemos ver, ese es un mensaje muy confianzudo, un mensaje muy de reclamo, obvio, está hecho en un lenguaje coloquial. Ahora vamos a ver el texto 2. Estimado señor Rodríguez, la magnífica organización de su empresa no cesa de asombrarme. Su eficiencia es tanta que nada ni nadie logra detenerla. Antes de salir de vacaciones, por 3 meses, le dejé dicho a su repartidor que no entregara la revista hasta nueva orden. Pero hoy, al regresar, he encontrado 12 números amontonados en el jardín a la vista de todos. ¡Cuánta inteligencia desperdiciada! Comprendo que el repartidor tendría que ser un genio para darse cuenta que no hay nadie en casa o para ponerse a pensar que el verlas ahí pudiera traer algún ladrón. Renuncio a este tesoro, señor Rodríguez. Puede pasar a recogerlo el día que guste y agregarlo a su preciosa colección de obras maestras. Bueno, si se dan cuenta, este texto 2 ya es un poquito más formal, sin embargo es más sarcástico. Este es un texto de reclamo y este es un texto totalmente sarcástico en donde se mofa, se burla, además de la organización de la empresa, ¿no? Nos vamos al texto 3. Estimado señor Rodríguez, hace 3 meses le pedí a su repartidor que no dejara en casa la revista que ustedes me envían, explicándole que yo estaría fuera todo este tiempo, pero hoy al regresar he encontrado 12 números amontonados en el jardín. Considero que este hecho pudo poner en peligro la seguridad de mi casa. Por otro lado, confío en que me eximirán ustedes de pagar el importe de esos ejemplares, que para mí carecen de interés por haber perdido actualidad, ¿no? Este es un texto más formal, más directo, en donde les está haciendo una petición, ¿verdad? Donde les está afirmando que de seguro ellos van a eximirlo del pago. Entonces, si se dan cuenta, en estos 3 ejemplos que les puse, chicos, es la misma esencia. Sin embargo, se va adecuando diferente el texto según la situación comunicativa. Acá es totalmente un reclamo de manera informal, acá ya es más formal, lo maneja con sarcasmo, perdón, y acá ya es mucho más directo y prácticamente conciso, pide lo que quiere, ¿no? Rapidísimo, no se burla, no reclama más que lo justo, digámoslo así. Bueno, otra de las propiedades estructurales del texto es precisamente la coherencia. La coherencia es esa propiedad estructural que nos permite otorgarle relación, lógica y sentido a lo que estamos encontrando. Es decir, todas las unidades que forman parte del texto guardan una relación, tienen una lógica y por tanto su significado es totalmente entendible, ¿verdad? La coherencia, pues, es la propiedad textual que se va a referir a las relaciones, ¿verdad?, de contenido que obviamente tienen las ideas del texto. Es una cualidad de significación al interior del texto porque hay lógica y sentido, lo que permite pues que se pueda entender el contenido de manera clara
Y bueno, ¿no? La coherencia es el resultado de la buena selección del tema, la organización y la adecuación de datos e ideas que hace que un texto pues se interprete de manera clara, ¿no? De manera como una unidad. Nos vamos a la cohesión tal como lo dice, unidad, nexos, relación de un enunciado con los demás. La cohesión es la propiedad estructural del texto que permite verlo como una unidad todo. ¿Por qué? Porque a través de él se van a establecer nexos, a través de las palabras, que permitan relacionar un enunciado con los demás, ¿verdad? Esta propiedad del texto es aquella que conecta, ¿verdad? Los diferentes elementos dentro del enunciado y obviamente los enunciados entre sí. La cohesión, chicos, nos permite asegurar la comprensión global del texto mediante mecanismos que nos ayudan a interpretar la relación que un enunciado, pues obviamente tiene con otro. Y esto se logra a través de la utilización de nexos adecuados. Para que podamos lograr dar coherencia y cohesión a un texto, debemos observar y seguir una serie de pasos que a continuación les voy a mencionar. Uno, que tenga unidad temática, es decir, que todos los enunciados que forman al texto giren en torno a un mismo tema o al mismo desarrollo del tema, ¿no? Que el texto tenga una estructura interna dentro del texto lógica, es decir, que las ideas estén adecuadamente ordenadas, jerarquizadas, conectadas, que el lenguaje sea adecuado, lo que significa obviamente que el texto va a ser apropiado al contexto. No puedes escribir en tu comunidad un texto con lenguaje formal, ¿no? Y no puedes escribir en tu comunidad de pedagogos un texto con lenguaje informal. Entonces lo debemos adecuar, lo que ya hablamos, ¿no? Y obviamente que se utilicen los enlaces correctos, textuales, los signos de puntuación, etcétera, ¿no? Acá también les puse un ejemplo de dos textos para que ustedes vean cuál se visualiza como texto más claro, ¿no? Uno de estos textos ha seguido todas las propiedades estructurales del texto, la cohesión, la adecuación, la coherencia. Y otro texto, otro fragmento del texto no lo han seguido. Ustedes van a visualizar cuál. Vamos a leer el primero. Fragmento 1 dice, la onda tropical número 14, que se ubica sobre Veracruz y Oaxaca, asociada a un sistema de baja presión localizado a 480 kilómetros al sur del Golfo de Tehuantepec, favorece nubosidad importante al oriente y sureste de México, además de que representan un alto potencial de lluvias en el noroeste, occidente, centro y sur del territorio nacional. Vamos a leer el fragmento 2. La onda tropical número 14, que se ubica sobre Veracruz y Oaxaca, está asociada a un sistema de baja presión. Este sistema se localiza a 480 kilómetros al sur del Golfo de Tehuantepec. Ambos fenómenos favorecen una nubosidad importante del oriente y sureste de México y representan un alto potencial de lluvias en el noroeste, occidente, centro y sur del territorio nacional. ¿Cuál creen ustedes que esté más claro, chicos? ¿Qué texto será más claro? Es obvio, el fragmento número 2, ¿no? Visualícenlo, analícenlo y pues me cuentan. Hasta aquí nos vamos a quedar, chicos. Es un placer saludarles. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima clase. Cualquier duda, estoy a sus órdenes.